Saludos a toda nuestra audiencia y les damos la bienvenida a nuestro nuevo episodio del Podcast ITV, un espacio donde abordamos temas que impactan directamente en nuestra vida profesional y personal. Hoy hablaremos de un tema que suele generar muchísimas dudas y a veces hasta dolores de cabeza, los impuestos. Nuestro episodio se titula Impuestos, cómo calcularlos sin morir en el intento. Y está pensado exclusivamente para todos aquellos que buscan entender mejor sus obligaciones tributarias en el Ecuador. El día de hoy tenemos la presencia de un personaje muy reconocido en este ámbito. Nos acompaña una invitada especial de amplia trayectoria en el ámbito contable y tributario. Hoy tenemos el gusto de conversar con la magíster Ana Ivette Rubio Miranda, contadora CBA e ingeniera comercial, magíster en tributación y finanzas. Ella cuenta con más de 38 años de experiencia profesional como contadora general y asesora tributaria. Ella ha trabajado en empresas de los sectores industrial, comercial, camaronero y telecomunicaciones, así también como de servicios médicos privados. Además, posee una destacada trayectoria en academia con más de 25 años como docente universitaria y ha ejercido importantes cargos gremiales, entre ellos vocal principal del directorio del Colegio de Contadores del Guayas y del Ecuador. Bienvenida a este espacio del ITV, Ivette, ¿cómo está? Gracias, Gabriela, por la invitación. Muy bien, Ivette, bueno, vamos a empezar con las preguntas. Yo quisiera saber cuáles son los principales impuestos en Ecuador y quiénes están obligados a pagarlos. Cuéntanos. Bueno, en el Ecuador hay una diversidad de impuestos, ¿no? Los más conocidos, los más importantes, son el impuesto a la renta, que es el que ocasiona de pronto mayor incertidumbre entre los contribuyentes. El impuesto a la renta solo lo deben cancelar las personas que han tenido una base imponible que genera el impuesto, pero tienen que declarar su impuesto aunque no paguen. El impuesto al valor agregado, lo cancelamos, lo pagamos todos los contribuyentes, toda la población es un contribuyente del valor agregado. Porque en el momento que compramos un bien en un supermercado, ya estamos cancelando el impuesto al valor agregado. Por lo tanto, nos convertimos todos en contribuyentes pasivos. Sin embargo, el contribuyente que tiene ya un RUC con una actividad económica ordinaria y cuyos bienes o servicios que él comercializa graban tarifa superior a 0, tiene la obligación de pagar ese IVA mensualmente a medida que cruce con el IVA que ha pagado en las compras de esos bienes, ¿sí? O de pronto en servicios relacionados con la obtención, mantenimiento de sus ingresos grabados. Siempre y cuando, pues, los bienes y servicios estén relacionados con un IVA superior a 0. Porque también hay artesanos que sus servicios graban 0% IVA siempre que esté calificado como artesano por la Junta de Defensa del Artesano o por el MIPRO. Comprendo, claro. O de pronto un comerciante, un contribuyente que comercialice bienes que no graban 15%, como ¿cuál? Los lácteos, de pronto los cárnicos en estado natural, de pronto es una funeraria, ¿sí? O es una institución privada de salud, ¿sí? O puede ser un médico. Todos ellos tienen que declarar semestralmente su impuesto al valor agregado, pero con tarifa 0. Entonces es importante aclarar que no todo el mundo paga IVA siendo un contribuyente activo, teniendo un RUC, ni todo el mundo paga impuesto al valor a la renta, porque siempre tiene que estar correlacionado este último con una ganancia en la que hay que, pues, revisar si está dentro de los límites que tiene la tabla del impuesto a la renta de personas naturales, y si es sociedad, pues obligadamente tiene que pagar impuesto a la renta sin límite de la ganancia que tenga en el periodo. Muy bien. Mire, Ivette, algo que sí mencionaste hace un momento, uno de los impuestos que más genera dudas, que es el impuesto a la renta.
¿Cómo se debe calcular este impuesto correctamente? ¿Y qué aspectos considera usted que son clave para este impuesto? Mire, en primer lugar, el consejo que yo daría a los empresarios, a los microempresarios, aquellos que recién comienzan con sus negocios, aquellos que no tienen un contador de planta, que se capaciten. Hay pues medios de capacitación, el portal del Servicio de Rentas capacita permanentemente a los contribuyentes de una manera muy sencilla, muy académica, muy pedagógica más bien. También pues hay otros foros donde se capacita a los emprendedores de forma gratuita. Claro. Las universidades, como estos foros que tienen en este momento, este podcast, el Colegio de Contadores del Guayas y del Ecuador también capacita gratuitamente en ciertos meses del año. El momento en que un emprendedor tiene un conocimiento elemental de lo que es la tributación, especialmente en el campo del impuesto a la renta, ya no va a cometer muchos errores. Entonces aquí viene ya de forma un poco ya detallada. En primer lugar, lo que siempre recomiendo, no ocultar los ingresos, facturar todo lo que se vende. De pronto es una persona que no está obligada a llevar contabilidad y dice, bueno, yo a partir de $4 recién entrego factura, pero si tiene el cliente y le pide factura, tiene que darle el comprobante de ventas. O sea, yo siempre recomiendo facture todo. ¿Por qué? Legalmente. Porque sí, para cumplir tributariamente y también para tener un control del negocio. Porque las personas que suelen no facturar tienen el riesgo de que haya fraudes internos por parte de los colaboradores. Quizás de los colaboradores internos, sí, claro. No hay control de los inventarios, no hay control de las ventas, no hay control de la caja. Entonces, ese contribuyente, ese microempresario, a veces se ve abocado a una quiebra que no debería existir por falta de control por parte de él. Quizás las finanzas de la empresa no le permiten contratar un contador de planta o un asesor tributario, financiero, pero ellos pueden capacitarse y manejar de una forma correcta su negocio. Y en segundo lugar, que los gastos que se declaran en el impuesto a la renta, todos estén relacionados, y lo voy a decir de una manera muy general para que quizás los contribuyentes lo entiendan de mejor manera, ¿no? Que esté relacionado con el giro del negocio. Sí, Okay, en otras palabras, más técnicas, más legales, que sirvan para obtener, mantener y mejorar el ingreso grabado. O sea, si es un restaurante esa es que vaya a parte legal. Pero claro, si lo hablamos de una manera ya, digamos, más común, podríamos decir que esté relacionado con el giro del negocio. Ok, si es un restaurante que vaya acorde con el consumo de alimentos. Y te voy a poner un ejemplo, Gabriela. Estuve en algún momento en una peluquería, hace un tiempo, era española, esa peluquería ya se fue de Guayaquil con la pandemia, y conversaba con la administradora, ¿no? Porque me llamaba mucho la atención que las clientes que iban siempre sacaban una tarjeta, un papelito. Como una gift card o algo así. Sí, llevaban y le decían a la persona que facturaba que le ponga el nombre de esta empresa. Sí, a mí me llamaba la atención siempre, porque yo era cliente habitual, porque te digo que de verdad que los costos eran bastante económicos, ¿no? Siendo una franquicia extranjera, ¿no? Y yo le preguntaba, dice, la verdad le digo, usted y muy pocas personas piden al nombre propio él. La factura. La factura, el servicio. La mayoría de nuestras clientes y nuestros clientes que vienen piden a nombre de compañías. Y yo le digo, ¿qué será? Que todos tienen academia de modelos, tienen de pronto boutiques, son dueños de agencias de publicidad. ¿Qué conexión hay entre una empresa? Tienen canales de televisión. Claro, ¿no? Y una estética. Y que de pronto ellos están poniendo esos gastos como parte del negocio. Dicen, la verdad es que no lo sé, pero la mayoría lo hacen. Y hace poco también conversaba con otra persona que está ligada con esta área de belleza. Dice que en casi todos los clientes están pidiendo. Yo le digo, pero ¿a dónde ponen esos gastos? ¿No? Eso es un error craso que cometen las compañías y todos los contribuyentes en general, no digo todos, que cometen estos errores, que cruzan gastos que no están relacionados con el giro del negocio. Eso es un error. El error es tributario y el error es financiero, porque en el momento que ese negocio quiere sacar un indicador financiero
de su rentabilidad, ¿cómo lo obtiene? Si dentro del estado de resultados están gastos no relacionados con el negocio. Por allí hace años un contribuyente pidió factura a nombre de la compañía y eran los 15 años de su niña. Claro, o sea, Sí, ¿qué motivo tiene con la empresa? Sí, de un hotel muy conocido que ya cerró sus puertas en la pandemia y yo era la asesora tributaria en ese tiempo. Yo le dije, yo lo lamento, ingeniero, pero yo no voy a ingresar en esta factura como gastos de negocio. ¿Pero por qué? Si he gastado como más de 45,000. Le dije, porque esto no está relacionado con el giro del negocio. Este es un negocio de comercio, de insumos para ciertas fábricas que se vendía. ¿Qué tiene que ver la fiesta de 15 años? Entonces, él me contestó algo un poco risible. Me dijo, ¿y si lo pasamos como la fiesta de fin de año de los empleados? Le digo, bueno, aquí podríamos tejer mucho podríamos tejer en esto, porque si alguien viene y le pregunta al empleado dónde fue la fiesta que le dio la empresa, van a decir, nunca nos hicieron una fiesta. Y segundo, una fiesta de fin de año no puede ser en julio. Entonces, porque los 15 años eran en julio. Entonces eso, Gabriela, No dan es las lo que yo aconsejo fechas, no dan siempre. los costos. No cruzar gastos personales ya con los gastos del negocio. Y al hablar de negocio, no solamente estoy hablando de la persona natural per se, y también estoy hablando de la sociedad. Porque las sociedades, las pymes, en mi experiencia, lo que yo he revisado, en los levantamientos de riesgos que elaboro por mi práctica profesional, veo muchos riesgos, no solamente en el tema tributario, sino en el tema laboral, porque a veces los gerentes o los propietarios no tienen conocimiento, no lo hacen, algunos lo harán con malicia, con dolo, ya, pero la mayoría se dejan llevar quizás por malos asesores. Claro, entonces, contratar, si es posible que las finanzas del negocio lo permitan, contratar un buen asesor, muy profesional, muy honesto, que siempre transite por el camino recto de la ley. La verdad, ojalá libres, Gabriela, y no hay nada oculto bajo el sol. Claro, y no hay mejor forma que estar tranquilo, dormir tranquilo y no morir en el intento, es que hacer las cosas correctas dentro del marco jurídico. Por eso es bueno tener siempre a nuestro personal capacitado, no solamente desde el gerente, en este caso de la empresa, sino también desde los colaboradores que apoyan en estas áreas de contaduría, de finanzas que van de la mano. Pues, ¿no? Así es, y mira, voy a referir una frase muy célebre que la tiene el paz presidente del Colegio de Contadores del Guayas del Ecuador, el CPA Ernesto McLiffe, que siempre la repito, y excelente frase, es una frase de él. Dice, el conocimiento te da poder. Correcto. Sí, y la capacitación es el camino. Entonces, capacitarse permanentemente, así sea el propietario de un negocio pequeño, le permite estar con tranquilidad respecto a los impuestos. Así es, muy bien. Muchísimas gracias, Ivette, por contestarnos en esta pregunta, estas dudas que quizás muchos teníamos. Bueno, vamos a andar un poquito ahora por el lado de los emprendedores. O, bueno, antes más bien quisiera que topemos quizás la parte de los errores. Mira, desde su experiencia, ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometen los contribuyentes ante el SRI y qué recomendaciones básicas daría para llevar un mejor control tributario? Bueno, los errores que cometen la mayoría de los emprendedores, personas naturales, pequeños negocios, es no tener un orden interno. O sea, el desorden, no tener un orden. No tienen orden. El desorden crea caos. Ya, o sea, a veces compran mercadería y por descuido o quizás por ahorrarse un IVA no piden factura. Por lo tanto, tienen una mercadería que no tiene un sustento. Ya, y en un momento dado, esa mercadería puede hacer que un inventario vaya haciéndose grande, aparentemente. Dos, o sea, no tener cultura tributaria o conciencia de que hay que hacer las cosas correctas. Y en este caso voy a hablar de que muchos contribuyentes pequeños, si el cliente no les pide factura, no lo dan. Y viene la respuesta más terrible. Si usted desea factura, le cobro el IVA. O sea, en ese momento
es un atropello en realidad que se está haciendo tanto al cliente como a la administración tributaria. Porque si es un producto que grava IVA, no debe condicionarse la entrega de un comprobante de ventas a generar un valor adicional. Adicional, claro. Entonces, esos son errores que cometen especialmente los contribuyentes informales. Ya las empresas que tienen contador, ya tienen una estructura de un departamento contable o financiero, estos errores se minimizan. Pero esos son los errores puntuales, el desorden y la falta de conciencia de que todo lo que se vende tiene que facturarse y llevarse un registro. Si no está obligado a llevar contabilidad, debe llevar un registro de ingresos con todas las facturas diarias. Claro. Sí, de pronto la lleva en Excel. El Excel es una herramienta muy buena para un emprendedor que no tenga un programa contable. Ya, si no lo tiene porque dice, no estoy obligado a llevar contabilidad, ¿por qué voy a alquilar un sistema? Esto es en la nube, pero hágalo en Excel. Si no puede hacerlo él, que lo haga un asistente, una vendedora, la secretaria, y si es casado quizás la esposa sabe manejar. Las hijas. Lleve diariamente de todas las facturas que ha emitido. Claro. Y todas las compras que ha realizado también llévelo diariamente. Y si tiene trabajadores, lleve un control de lo que es contratos, como hablábamos hace un momento, afílelos al IES, tenga ese soporte, ese respaldo que le va a permitir deducir o bajar su impuesto a la renta legalmente si tiene trabajadores afiliados y si está al día en el IES en el momento de pagar el impuesto a la renta. O sea, siempre el cumplimiento de la ley te libera de problemas. Entonces, 3 puntos claves sería ser organizado. Organizado. Bueno, tener pagados los impuestos a tiempo. Así es. Y también estar capacitado. Capacitado, así es. Y bueno, en caso de estos errores, ¿qué pasaría si alguien no ha pagado sus impuestos o quizás no desconoce la persona de estos formularios, de cómo llenarlos? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, el SRI te da cursitos, unos cursos muy interesantes para emprendedores, para pequeños comerciantes, en que te instruye cómo llenar formularios, pero a veces se les hace complicado. Ya, y lo mejor es de pronto contratar a un profesional que se lo haga de forma correcta. Un CPA, una persona que tenga una experiencia profesional en este campo. Y lo que siempre les manifiesto en las charlas, en las conferencias que hemos dado, de que no se fíen de las personas que prometen, como cantos de sirena, bajar los impuestos de una manera irregular. O sea, yo le digo al contribuyente, nunca confíe de un asesor contable, de un contador, de un asesor, un abogado, y que, con todo respeto, ¿no? Que les diga, yo lo puedo hacer de esta manera, no me pregunte cómo, pero yo le voy a hacer pagar 0 impuestos. No confíen, porque en el momento que haya una determinación tributaria, les aseguro que ese asesor, ese contador, va a desaparecer. No va a estar en ningún lado para enfrentarse con el problema que lo hizo abocar a ese contribuyente que quizás él, de una manera para ahorrarse dinero, recursos o flujo de efectivo, cometió el error de decir y poner en manos de una persona que no lo hizo de forma correcta. Y qué terrible, ¿no? Sí, terrible. Qué terrible que se desaparece, queda la empresa con este problema y él sale lucrado. Si no lo sabe hacer, si no ha tenido un mayor orden, siempre recomiendo, trate de hacerlo lo más transparente. O sea, si no facturó todo, trate de poner, aunque sea que sea una falta reglamentaria que no facturó, pero trate de poner todo lo que usted vendió. Porque de todas maneras, si usted tiene movimientos bancarios, el sistema financiero inteligente del Servicio de Rentas Internas le va a detectar y le va a notificar, incluso la UAFE puede estar detrás suyo. Entonces, es mejor evitar esos problemas inconvenientes y declarar correctamente. Muy bien, muchísimas gracias, Ivette. Bueno, sabemos que usted nos ha traído, Ivette, para demostrarnos a todos un cuadro para quizás solucionarnos un poco la vida para aquellos que no conocemos mucho de los impuestos. En este momento vamos a darle un espacio a Ivette para que ella nos pueda, contar qué nos trae hoy. Listo, Gabriela. He preparado un cuadro en que se va a determinar el impuesto a la renta de una persona natural con diferentes tipos de rentas o de ingresos gravados. Muy bien, chicos. Yo tengo en este momento en mi poder el cuadro que ella ha preparado para nosotros. Esta persona natural presenta
como ya lo mencionó, 3 ingresos, uno en relación de dependencia con un empleador, también tiene un ingreso de libre ejercicio profesional y un ingreso de arrendamiento de bienes inmuebles. Esto dando un total de ingresos de 86.360.80 y también con gastos de 44.439.20 si lo pueden ver en pantallas. Quisiéramos saber, Ivette, cuáles son las condiciones para que esta persona natural pueda deducir sus gastos. Sí, ahí existen 3 tipos de rentas, como mencioné. Cada renta tiene sus diferentes gastos que van a ser deducibles. En el caso de las personas naturales en relación de dependencia, es decir, que está afiliado con uno o varios empleadores, el deducible es el aporte personal al IES, es decir, el 9.45. Es el único valor deducible que se puede aplicar en el caso de un trabajador afiliado con uno o varios empleadores. Cuando el contribuyente tiene ingresos de libre ejercicio profesional, las deducciones pueden ser varias. El alquiler, el arriendo de la oficina soportado con una factura de arrendamiento. Si tiene trabajadores, colaboradores, deben estar afiliados al IES y haber pagado las planillas respectivas en el tiempo correspondiente. Si acaso ha cancelado comisiones a un corredor de bienes raíces por el alquiler de sus bienes inmuebles, es decir, siempre pues en este caso es un arriendo que se le paga al corredor, el corredor tiene que emitirle una factura, eso es plenamente deducible. Los predios urbanos también que se pagan por el inmueble alquilado, también es deducible. Gastos de mantenimiento del bien inmueble soportados con comprobantes de ventas. En el caso de creo que ahí ya completé todo, ¿no? Sí, no, de hecho te le tengo una pregunta. Al parecer también hay cálculos con el tema de la rebaja de gastos personales. Así es. Una vez que se ha determinado la base imponible, sobre la base imponible se calcula de acuerdo a la tabla de impuesto a la renta personal, en este caso del año 2025, de acuerdo al rango donde está el contribuyente, como ustedes pueden ver en la tabla. Se ubica en la tabla, allí hay una fracción básica desgravada y un impuesto a la fracción básica que ese es fijo. Sobre la diferencia se hace un cálculo, en este caso el 20% de la diferencia. Una vez que sale el impuesto causado, es decir, el que está todavía global, sobre ese valor tiene derecho el contribuyente, persona natural, a deducir sus gastos personales que no tienen límite. O sea, pueden tener, antes tenían límites en ciertos rubros, por ejemplo, de salud, eran sin límite, pero basado en un monto máximo. Ya ahora no hay límite por cada tipo de rubro, alimentación, vestimenta, turismo, horticultura, educación, etcétera. Ya incluso ahora se incluye alimentos para mascotas y salud de las mascotas. Lo nuevo también es los gastos por afiliación del personal doméstico, eso es nuevo. Todo eso va de acuerdo al número de cargas que tiene el contribuyente. Ah, muy bien. Si el contribuyente tiene una carga, entonces va a tener una deducción de acuerdo a la tabla que está ahí indicada sobre el impuesto causado. Claro, en esta tabla vemos que la carga familiar de esta persona es una. Sí. En ese caso sería un hijo, la esposa. Las cargas son, puede ser la cónyuge, la conviviente, o sea que tengan unión libre y monogámica, los hijos hasta 21 años, los padres que tengan la siguiente condición, de que no tengan ingresos grabados. Es decir, un papá que es jubilado, ya la jubilación no es un ingreso grabado, puede ser carga para esta persona. Pero si el papá tiene la jubilación y tiene una póliza pequeña en un banco, ya tiene una renta grabada, ya no puede ser una carga para ese contribuyente. Además, esa persona, ese papá, esa mamá, no puede tampoco ser carga de otro contribuyente. Es decir, otro hijo no puede cogerlo como carga. Bien, solo para una persona solo natural. para un solo contribuyente que no tenga otros ingresos. Y adicional parece que también hay algo a favor del trabajador que tiene cargas familiares con enfermedad catastrófica, ¿no? Ya, digamos, ahí la deducción es mucho más grande, ¿no?
Qué bien. Ya en este momento son casi $14,000, ya, y son grandes las facturas Es que correcto. tienen, siempre y cuando todas las facturas estén relacionadas con la legalidad de comprobantes de ventas del Ecuador. No pueden ponerse facturas de estudios de otros países, porque hay personas que mandan a sus hijos a estudiar al exterior. Esas facturas no son deducibles, esos comprobantes. Porque están fuera del país. Sí, tienen que ser comprobantes de ventas locales, autorizados por el SRI. Muy bien, para seguir continuando analizando el cuadro, aquí tenemos un cuadro donde habla del cálculo impuesto a la renta personas naturales, en el cual habla de la base imponible, que hablamos de los gastos de $44,000 en general, fracción básica, hablamos de 34,000 y fracción excedente de 9,600. En este caso, la fracción básica y la excedente, ¿a qué se deben? O sea, el impuesto a la fracción básica es un valor fijo que está en la tabla que emite el Servicio de Rentas Internas todos los años. ¿Y el excedente? Ya está emitida en 2026 también. Sobre el excedente se paga de acuerdo con la tabla, en este caso es el 20%, y se suma al impuesto a la fracción básica. Entonces, eso ya le hace el valor del impuesto causado. Causado, correcto. Sí, pero también tiene otras deducciones. Si el contribuyente, aquel que tiene de pronto retenciones en la fuente, sea de su empleador, sea de pronto del arrendatario, que es una persona jurídica o es persona natural, agente de retención, le retiene el valor por el arriendo, que ya sería el 10%, y el que tiene facturas que emite a un cliente que es agente de retención por el libre ejercicio profesional, ese 10% también de retenciones también suma y deduce, por lo tanto ya su pago del valor del impuesto a renta es menor y ya no va a morir en el intento. Claro. Ya porque ya tiene todos los soportes, todo el conocimiento de que tiene que tener todos los documentos para hacer bien su declaración de impuesto a la renta. Muy bien, Ivette, muchísimas gracias. Chicos, les vamos a recordar que este cuadro lo vamos a compartir con todos ustedes a través de nuestras redes sociales oficiales, así que estén atentos cuando ya realicemos la publicación de este maravilloso podcast y obviamente aquí con nuestra querida Ivette, que nos va a acompañar y nos va a dar muchísimos más consejos más adelante. Sí. Ivette, bueno, hemos revisado nuestras redes, ya que hemos promocionado este podcast con días de antelación, y tenemos 3 preguntas que tienen nuestros usuarios. Dice Jonathan Naff, soy persona natural y trabajo de forma independiente. ¿Desde qué monto de ingresos estoy obligado a declarar y pagar el impuesto a la renta? A ver, cuando un contribuyente tiene un RUC, apertura un RUC, automáticamente le salen las obligaciones del contribuyente. Normalmente, imaginemos que a esta persona le salió que sea un RIMPE emprendedor. Entonces, tiene que cancelar el impuesto a la renta de acuerdo al volumen de los ingresos. De lo que él vende. Sí, así es. Si de pronto tiene un RUC general ya, y no llega al valor de la fracción desgravada, es decir, 0% de la tabla, no paga, pero tiene que declararlo porque si está facturando, ya las facturas electrónicas van llegando a las bases del Servicio de Rentas Internas. Correcto. Ya, y es mejor, aconsejo, aunque no pague impuestos, declare. Aunque no llegue a la fracción básica desgravada, declare, porque en un momento usted quiere hacer un préstamo a un banco y el banco le va a pedir la declaración del impuesto a la renta. Entonces usted no le puede decir, no, es que yo no la hice porque no llegó a la fracción básica desgravada. Bueno, entonces mejor es declararlo y tener el soporte para un momento de un crédito. Bueno, muchas gracias. Tenemos también la pregunta de Shami Abad, que dice, si durante el año tuve varios ingresos pequeños y no llevé un control exacto, ¿igual debo declarar? ¿Y qué pasa si cometo un error en la declaración? Ya, si usted tuvo desorden, porque esa pregunta implica que ha habido un desorden, ya, y no tiene muy claro el tema de los ingresos, estimo de los gastos, la recomendación sería procure ver cuánto han sido los ingresos que usted ha tenido en el año, súmelos y declárelos. Si de pronto no facturó todo, yo le recomiendo que declare todo. Lo que va a tener es una falta reglamentaria. Lo que sí, el SRI le va a decir, bueno señor, usted no pagó el IVA, va a tener que pagar el IVA por no haber facturado si es que su producto grava 15% de IVA, por supuesto, ¿no? O sea, siempre tratar de estar en orden, porque transitar fuera del marco jurídico ocasiona malestar.
ocasiona Por problemas, supuesto. ocasiona incertidumbre. Ya en un momento dado el contribuyente quiere hasta crecer y él tiene un INRI encima de su cabeza de que hizo las cosas de una manera incorrecta. Quizás por culpa, no por dolo, pero lo hizo. Así que mejor es tratar de declarar y tener en orden al contribuyente que pregunta, pues que ha tenido ingresos pequeños. De pronto son tan pequeños que no llegan ni a las bases. En este caso, pues, y si en el RUC no dice declaración de impuesto a la renta, no lo haga. Claro. Bueno, gracias Ivette nuevamente. Y por último vamos a contestar la pregunta de @Ponce Gabriel. Muchas personas naturales no emiten facturas o no saben cuándo hacerlo. ¿Qué recomendaciones nos daría para cumplir correctamente con el SRI y evitar multas? Para su control, debe emitir factura por todas sus ventas. O sea, es la recomendación, como lo dije hace un momento, es mejor emitir facturas y también exigir facturas. Al momento que se compra su mercadería o le dan un servicio, exija factura a nombre del contribuyente, ¿no? Si es persona natural, nombre de la persona natural; si es compañía, nombre de la compañía. O sea, no cruce, no desordene sus finanzas a efectos de cruzar facturas que son de terceros familiares que quieran incluirse dentro del negocio. Bancarice la mayoría de los pagos, trate de hacerlo por bancarización. Cuando pague a un proveedor, hágalo por bancarización para que quede el soporte. Queda el registro, por supuesto. Trate de eliminar el tema de los pagos en efectivo. Es lo que siempre se recomienda. Excepto que sea un albañil, un obrero, en que se le ocasiona un malestar que vaya al banco o de pronto no tiene una cuenta de ahorros. Pero traten lo posible a ese contribuyente que pide este consejo de tratar de bancarizar y llevar un orden incluso de los pagos. Bueno, muchísimas gracias, Ivette, por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast ITV. También queremos agradecer a nuestra audiencia por acompañarnos, para conocer que los impuestos no son tan difíciles de entender. Queremos también comentarles que vamos a estar transmitiendo este podcast a través de nuestras redes oficiales, en este caso de Spotify y YouTube. Así que, por favor, chicos, síguenos y los esperamos en un próximo podcast.